Pequeño problemita que el ser humano tiene. Es algo que quiere enseñorearse del hombre. Hay algo que introdujo la maldad al mundo, algo que quitó a este ángel, el ángel más hermoso, sello de la perfección, lo apartó de Dios, lo sacó de la presencia de Dios, y es algo que está en el corazón, que suele estar en el corazón, que está allá en lo profundo, y es la altivez de espíritu. Fue la que hizo que Satanás, que hoy es Satanás, que entonces era Lucero, era sello de la perfección, hermoso, perfecto, pero tuvo que apartarse, Dios tuvo que sacarlo de su presencia, porque la palabra de Dios dice que el Señor al altivo, al orgulloso, al soberbio, lo mira de lejos. No podía habitar el soberbio juntamente con el humilde. Dios, siendo el creador de todas las cosas, es el ser más humilde en todo el universo. No, como lo dice la palabra de Jesús, dice que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El humilde, el verdadero humilde, se llama Jesús. Vamos a ver algunos versículos que nos van a guiar hacia esta verdad, o van a afirmar esta verdad en nuestro corazón. Vamos a empezar con Proverbios 16:5. Proverbios 16:5 nos dice que abominación, miren la palabra que Dios utiliza para referirse al orgullo, a la soberbia. Dice: abominación es al Señor todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y esto me parece bastante fuerte, porque es que una cosa es que al Señor le desagrade y otra cosa es que Dios lo vea como una abominación, algo terrible, algo como desagradable. Pero yo pienso que abominación, no sé si habrá una palabra más fuerte que abominación. Es algo que Dios aborrece, es similar al aborrecer. Dice: todo altivo de corazón. Y es que uno puede llegar a pensar que porque yo le sirvo a Dios, que porque yo oro, que porque yo hago esto o hago lo otro por el pueblo de Dios, entonces Dios va a pasar por alto mi altivez. Dice ahí en la segunda parte de este versículo, dice: ciertamente no quedará impune, no se quedará sin castigo aquel cuyo corazón se entregue a la altivez, aquel que se deje dominar por el orgullo, aquel que se deja llevar por la soberbia, la altivez. Dice: no se quedará sin castigo, no quedará impune. Ahí lo puede ver en la Biblia que usted tenga, no sé qué versión tendrá, pero en esta versión dice: abominaciones al Señor. Todo altivo, sea que le sirva a Dios, sea que ore, sea que no ore, aunque lea la Biblia, aunque diga: papito Dios es mi Señor, es mi amigo, pero si sale si en su casa misma, o sale en la calle, o en su trabajo, está viviendo de una manera altiva, de una manera soberbia, dice el Señor que no se va a quedar esa persona sin castigo. Fíjese que hay cosas que en lo natural parece, en lo cotidiano parece que es natural, es normal. Yo soy de carácter, yo tengo un carácter fuerte. No llame carácter fuerte, hasta parecería que fuera, digamos, una cualidad, pero tener carácter fuerte, eso no es tener carácter fuerte para Dios, es carácter muy débil. Es tan débil que se somete a su propio orgullo, se sujeta a su propia altivez, se sujeta a su propia soberbia. Pero hay que tener cuidado, el Señor dice: no se quedará sin castigo el que así viva. ¿Sabe una cosa? Uno piensa: no, yo no voy a estar en ciertos ambientes porque estas cosas me pueden contaminar. Y es cierto, hay ambientes que nosotros debemos evitar, hay ambientes que no nos convienen. No que necesariamente la Biblia los prohíba, pero como decía el apóstol, decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cierto? Miremos allí Marcos 7:21. Vamos a ver qué dice Marcos 7:21 al 23 acerca de la soberbia. Dice el Señor que las maldades salen es del corazón, ¿cierto? Dice: porque de dentro, es de adentro.
Uno se cuida mucho de lo de afuera. Sí, no te contamines, no hables con este, no hables con aquel, no te juntes con... Sí, hay conversaciones que debemos evitar, hay personas que de pronto podrían ser dañinos, ¿cierto? Pero lo que el Señor aquí nos dice en este pasaje es que es de adentro del hombre, es de adentro del corazón del hombre de donde salen los malos pensamientos. Y lo dice así, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Y uno dice, uy, qué tremendos todos esos pecados, ¿cierto? Es que hay mucha maldad en el mundo, es que hay mucho pecado. Imagínense, adulterio. Uy, cómo a mí no me gusta juntarme con gente adúltera. Fornicaciones, los homicidios, ¿no? Esa persona ha matado a otros. Yo con esa persona no quiero tener ningún tipo de contacto. Los hurtos, ¿no? Ese es ladrón, mucho cuidado, usted cuídese de esa persona. Las avaricias, ¿no? Ese tipo súper avaro. Y hablamos de todos estos pecados que otros tienen, ¿cierto? Porque tal vez pensamos, yo no hurto, yo no robo. Tal vez en otro tiempo lo hice. Yo no miento, tal vez en otro tiempo mentía. Yo ya no adultero, en otro tiempo lo hacía. Ya no ando en lascivias, no, yo ahora me dedico a leer la Biblia. Ya no digo malas palabras, pero yo no he terminado aún. Dice la soberbia. Dice, ups, y la soberbia está clasificada dentro de todos estos males que dice la Biblia, salen del corazón del hombre. Así lo expresa, dice, son males, son maldades, son perversidades, y entre ellos está la soberbia. La soberbia es que una de las cosas es que una de las características de la soberbia es que hasta nos engaña, nos hace sentir que no, eso es carácter, esto no es que yo sea mala persona, no, es que yo tengo un carácter muy fuerte y la gente me conoce, saben que yo siempre he sido de carácter fuerte. No, la palabra ahí en realidad, carácter fuerte, yo no he escuchado esa palabra o esa expresión en la Biblia. Y entonces este hombre tenía un carácter fuerte. Pues yo no sé, tal vez la he pasado y no la he visto. Pero lo que sí he visto con mucha frecuencia es la palabra soberbia. Esa sí la he visto con mucha frecuencia. Y dice que Dios mira de lejos al soberbio, aquel que se cree mejor que los demás, aquel que pretende que es más sabio que todo el resto. Eso es soberbia, eso es altivez. Y dice que no se quedará sin castigo. Y lo contempla dentro de las maldades que salen del hombre, pero no solamente están allí, sino miren ahí en el versículo 23, dice, todas estas maldades de dentro salen. Eso está en el corazón del hombre y el resultado es que contamina al hombre. ¿Sí ven la última parte? Y contaminan al hombre. O sea, no es tan sencillo como que yo soy de carácter fuerte, uno no dice yo soy soberbio. Yo no he visto el primero que diga, sí, algunas personas lo confiesan y eso es esta humildad. Confesar que se es soberbio, pero por lo menos ya es el primer paso hacia la humildad. Pero pocas personas llegan a decir, es que yo tengo un problema. No, es que yo tengo carácter fuerte. Me tienen que aceptar tal cual como soy, porque todos saben que yo soy de carácter fuerte. Pero lo que no sabe la persona es que esto le contamina. Le contamina es que interrumpe, afecta su relación con Dios, no está limpio. Dios quiere que nos acerquemos a Él en pureza, pero esa pureza obviamente nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos. La palabra de Dios nos limpia cuando nosotros la escuchamos, la recibimos, nos apropiamos de ella y se convierte en nuestra forma de vivir. Entonces la misma palabra de Dios nos limpia. El Espíritu Santo nos está recordando todas las cosas que Dios nos enseña a través de la Biblia. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos lava. Y si de verdad hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, esta es una de las cosas que ya no deberían existir en nosotros, y es la soberbia. Porque Dios sabe que la soberbia contamina. Y hay palabras más fuertes aquí
con respecto a la soberbia, el orgullo, la altivez. Estos son en algún sentido sinónimos. El Salmo 138:6 nos dice: porque el Señor es excelso, el Señor es excelso, Él es perfecto. Y hay personas que dicen: bueno, Dios a mí no me contesta, ore usted porque es que a mí no me contesta. Yo le hablo, yo le pido, y hasta empezamos a ponernos soberbios con Dios. Pero ¿por qué será que Dios no contesta? ¿Por qué será que yo no veo el resultado de mis oraciones? ¿Por qué no? Me parece que yo oro, hago lo que parece que dice la Biblia, leo, bueno, lo que sea, pero no pasa nada. Y a veces la persona no se ha dado cuenta que la razón radica en este pasaje, lo que dice este pasaje. El Salmo 138:6 dice: porque el Señor es excelso, Él es perfecto, y atiende al humilde, responde al humilde, escucha al humilde, está con él, mas al altivo lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Es fuerte, ¿cierto? Lucas 14:11 también nos dice que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire cuán beneficioso es menguar en eso que antes yo llamaba carácter fuerte, no, menguar en esa soberbia, menguar en esa altivez. De lo contrario, voy a tener que ser humillado por Dios, porque así está escrito. Pero si yo me humillo, yo reconozco que en realidad aquí el único que es sabio, el único que es grande, el único que es poderoso, el único que es bueno es Dios. Si yo he logrado algo, si he tenido algún tipo de triunfo, de victoria, si he tenido algún progreso, todo eso se lo debo a Él. Muchas personas hoy están en la ruina y es producto de que en su momento no tuvieron la humildad para agradecer a Dios siquiera ese bocado de comida que tiene al frente. Y entonces se enaltecieron, y de pronto cuando hubo bonanza, hubo enaltecimiento, hubo altivez, hubo soberbia, tal vez humilló a otros, y luego viene la situación económica difícil y es Dios que ni siquiera es porque lo quiera humillar, ni siquiera porque Dios quiere darnos un lugar especial. Pero como Él no puede contradecirse a sí mismo, su carácter es noble, Dios es noble, es santo, Dios es humilde, Dios no ve de lejos, dice, ve de lejos al altivo. Y al verlo de lejos, quiere decir, Dios se aparta. Obvio, no lo abandona del todo, porque si no la persona sencillamente dejaría de existir, el enemigo se enseñorearía de él. Ahora, en muchas ocasiones, el enemigo tiene autoridad sobre las finanzas, sobre la salud de las personas, a causa del pecado. El pecado es el que le abre la puerta al enemigo. El problema es que el enaltecimiento, el orgullo, no con mucha frecuencia se ve como un pecado. La gente no lo considera un pecado. La gente lo considera parte de su carácter, parte de su forma de ser, y que los demás tienen que respetarle, aceptarle así como es. Es cierto, te aceptamos la persona, o esperamos que nos acepten como somos. Pero lo que no detecta la persona es que en ello hay maldad. Y por ende, esa soberbia va a tener que ser humillada. ¿Para qué? Obvio, para mi propia salvación. Si yo soy altivo, yo necesito que Dios me ponga en mi lugar, porque este pecado dice que Dios nos ve de lejos, nos mira de lejos cuando caemos en soberbia. ¿Y eso qué significa? Pues que los soberbios no estaremos cerca de Dios, Él va a estar lejos de nosotros. La idea no es que partamos de esta tierra que en una enemistad con Dios, creyendo que somos amigos de Dios, resulta que Dios nos está mirando de lejos, si es que estamos viviendo en esa altivez. Proverbios 16:18 nos dice que antes del quebrantamiento está la soberbia. Por eso cuando una persona a veces llega abatida por diferentes circunstancias, pues oye, primero evaluemos cómo está tu vida, cómo ha sido tu vida, no esto y esto. Y cuando con mucha frecuencia llegamos a la conclusión nosotros mismos de que en realidad lo que hemos sido es soberbios. Y este quebrantamiento obedece a la altivez de mi corazón. Y Dios está teniendo que ponerme en mi lugar. A veces yo creo que sé mucho, entonces Dios me coloca en unas circunstancias en donde yo me doy cuenta que no sé nada.
A veces yo me creo muy bueno y de pronto sale la realidad de mi corazón y entonces yo tengo que decir, ay Padre, qué malo que soy, qué terrible, uy, cómo, ni siquiera era yo consciente de lo envidioso que soy, ni siquiera era yo consciente de lo egoísta que soy. Porque la altivez también nos enceguece, la soberbia enceguece. Dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Caí, tuve situaciones adversas, debo revisar. ¿Será que antes de esto yo fui soberbio? ¿Será que yo declaré algo con soberbia y lo que hice fue activar un mover de Dios para salvarme de esa altivez? Los hechos, las circunstancias, Dios las utiliza para librarnos de nosotros mismos. La altivez es un enemigo que está dentro del corazón y que a veces convivimos con él, lo aceptamos en nuestra vida como si fuera parte nuestra, pero es un enemigo, es un enemigo. Creo que yo tengo licencia para comportarme de tal o cual manera porque sé, porque a veces entre las parejas mismas hay altivez. Por decir algo, uno se equivocó, cometió un error, entonces el otro ahí mismo le levanta la ceja, yo sabía. O la otra persona está esperando que tropiece para refregarle su pecado en la cara o su maldad o su caída, y eso es soberbia. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes. Hay cosas que Dios menciona en las Escrituras con mucha frecuencia y una de ellas es la soberbia. Dice que Dios aborrece 6 cosas. Y cuando Dios dice aborrece, téngale miedo, téngale temor. Hay algo que yo le pido al Señor y es que nunca falte en mí el temor a Él. Ese temor reverente, ese temor que me ayuda a estar ahí pegadito, dependiente, que me ayuda a guardarme de ir a separarme siquiera por un momento de Él. Yo quiero estar ahí, Señor. A mí sí me da temor alejarme de ti. Dice que 6 cosas aborrece Dios. Y aún 7 abomina su alma. Y la primera es los ojos altivos. Aquel que mira con altivez, aquel que mira por encima del hombro a su hermano, a su amigo, a su cercano, a su vecino, o siquiera al que pasa por la calle. Ni siquiera al que consuma drogas, que está por allí en la calle, tenemos derecho de mirarlo con soberbia. El Señor nos guarde, el Señor nos libre de mirar con altivez, con soberbia, no sea que luego nosotros tengamos que tener algo muy cerca en ese sentido. El Señor nos guarde. Hay 7 cosas que Dios aborrece. Si quiere conocer las otras 6, vaya a Proverbios 6:17. Empieza con los ojos altivos. Es la que pone por delante. Proverbios 29:23 nos dice que la soberbia del hombre le abate. Otra versión dice, el orgulloso será humillado, será humillado, y el que se humilla será alabado. Otra versión dice, el que se cree más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. Yo creo que en la vida hemos visto muchos ejemplos y a veces hablamos de ello, y es que es real. Vemos un hombre que nos da ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre apreciado, era tenido por profeta, era un hombre muy respetado en medio del pueblo de Israel. Pero cuando aparece Jesús en la escena, entonces Juan desaparece de la escena. Por eso mucho cuidado si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y la gente te puede admirar por tu espiritualidad. Tenga mucho cuidado, porque esa espiritualidad no salió de nosotros, esa espiritualidad sale de Jesús. Entonces, no nos enaltezcamos por aquellas cosas que no nos pertenecen, que no son nuestras. Les vuelvo a repetir, si hay algún triunfo, alguna victoria, algo bueno que haya salido de nosotros, del que está escuchando, salió de Dios. Dice que todo don y toda buena dádiva procede de Dios, no procede de nosotros. Y tampoco nos ocupemos de enaltecer a otros. Un gran problema es enaltecernos nosotros mismos y otro gran problema es enaltecer a otros. Démosle a cada uno su lugar. Al que respeto, al que honra, pero seamos sobrios en la manera de mirarnos los unos a los otros. Dice que nos miremos los unos a los otros como a superiores, pero es más por causa de mí que por causa de la otra persona, porque me conviene reconocer que
Dios puso en cada uno valores. Dios le da el valor a cada persona. Y yo no soy quien para ir a mirar al otro por debajo. También dice aquí en Proverbios 13:10 que hay algo que arrastra hacia el conflicto. Y es precisamente el orgullo. Dice, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. Los que no siguen el consejo son soberbios. Y generalmente son conflictivos. No aceptan un consejo, no reconoce la persona o no reconocemos. Puedo estar ahí, yo no lo sé, Dios lo sabe. Siempre hay conflicto cada vez que alguien quiere reconvenirnos. Oye, mira, hay que tener cuidado. Pero ¿qué es la cosa? Pero déjeme que yo sé. Eso es orgullo. Y generalmente donde hay un orgulloso, hay conflictos. Proverbios 8:13 nos dice que todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Bueno, y hay mucho más que decir. Voy a leer este último pasaje. Dicen, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Mire lo importante de este pasaje. A veces en las congregaciones nos dedicamos a estudiar y eso es bueno, es importante. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Pero cuando buscamos el conocimiento para apoyarnos en él y para hacernos sentir importantes, entonces la espiritualidad de la congregación viene en decadencia. Cuando lo importante es tener un conocimiento, tener argumentos, poder hablar con fluidez sobre esto y sobre aquello, cuando eso es lo que prima, entonces la espiritualidad de la iglesia va en decadencia. Vuelvo y lo repito. Pero en cambio, cuando lo que prima es el amor, es la unidad, es el servicio, es el ayudarnos los unos a los otros, eso no implica que dejemos de estudiar las Escrituras, eso no implica que dejemos de buscar la presencia de Dios, eso implica que lo que estamos haciendo es más viviéndola. Muchos ni siquiera conocen tantos versículos, pero viven con amor, con pasión, la palabra de Dios. Experimentan la palabra de Dios. Hay personas que nunca han abierto una Biblia y podrían ser más espirituales, porque esa espiritualidad se manifiesta en la humildad de esa persona. Y pueden ser más humildes que cualquiera que se haya leído cualquier cantidad de libros de teología. Voy a repetir este pasaje que es muy importante. Mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes. ¡Wow! Yo no sabía esto. Esto es desde la fuente. Esto. Sí, es importante, es muy bueno. No le quito mérito. Sin embargo, dice realmente lo que fortalece al cuerpo de Cristo es el amor. El amor echa fuera todo temor, pero también el amor echa fuera toda soberbia. El que ama renuncia a sí mismo. El que ama no busca lo propio. El que ama siempre busca lo demás, lo que puede servir a los demás, lo que puede apoyar a los demás. Eso es lo que hace el amor. El conocimiento trata de ubicarnos en un lugar que no nos pertenece. Bueno, vamos a darle gracias al humilde, que es Jesús. Gracias, Señor, porque realmente, Señor, necesitamos menguar para que tú crezcas. Necesitamos dejar que seas tú el que te manifiestes a través de nuestra vida. Ayúdanos a ser humildes y que los primeros que lo noten sean los de nuestra casa. Que nuestros hijos sean los primeros en escucharnos hablar de una manera diferente. Que nos vean actuar de una manera diferente. Nuestra pareja sea beneficiada de ese carácter de Cristo como fruto en nuestro corazón. Porque tú vas a venir, cuando vengas a buscar a los tuyos, tú vas a mirar donde hay fruto. Y el fruto, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad. Esa humildad es lo que tú vas a venir a buscar en el corazón del hombre. No vas a venir a buscar propiedades, no vas a venir a buscar títulos o diplomas. Tú vienes a buscar corazones que se han humillado, que se han dejado enseñar por ti. Te doy gracias por mis hermanos, aquellos que se
han reunido esta mañana aquí a través de Meet y por los que escuchan este mensaje a través de Facebook. Yo bendigo sus vidas. Le doy gracias a Dios por permitirme este espacio con ustedes. Le doy gracias a Dios porque no soy digno de ser portador de esta palabra, pero Señor me ha dado esa gracia y yo a ustedes los bendigo y sé que ustedes también son portadores de la misma gracia, porque al escuchar la palabra de Dios nos convertimos, y si nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios, entonces Dios nos hace embajadores de su reino. Pero no embajadores antiguos, sino embajadores que sabemos que aquí el único que es algo es Él. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.